Sistema operativos, historia y evolución. La historia de los sistemas operativos. El primer sistema operativo de la historia fue creado en 1969 para un ordenador IBM 704 y básicamente lo único que hacía era comenzar la ejecución de un programa cuando el anterior terminaba. En la generación 0, en 1940, solamente los usuarios tenían acceso al lenguaje de la máquina. También tenían instrucciones que eran codificadas a mano. También los primeros sistemas computacionales no poseían sistema operativo. Todo era a mano y ellos mismos lo hacían. Primera generación, década de 1950. Este fue el comienzo de los sistemas de procesamiento por lotes. Tenemos a monitor residente, almacenamiento temporal. Ejecutaban también solamente una tarea y en la primera generación solamente le corría un programa. En esos tiempos era bueno, sí, esas máquinas. En la segunda generación solamente tenían la multiprogramación y el multiprocesamiento. Ya estaba creciendo un poco más lo que tenemos ahora. Bueno, también compartían multiprogramación y los principios de multiprocesamiento. Esta es su característica de multiprogramación, que son varios programas de usuario que se encuentran al mismo tiempo en el almacenamiento principal. Y en multiprocesamiento se utilizan varios procesadores en un solo sistema computacional, con la finalidad de incrementar el poder de procesamiento de la máquina. En la tercera generación, esas máquinas eran muy costosas y a la vez muy grandes. Y eran sistemas de modo múltiples. Algunos de ellos soportaban simultáneamente procesos por lotes, tiempo compartido, procesamiento de tiempo real y multiprocesamiento. También los usuarios interactivos se comunicaban con la computadora vía terminales que están en línea conectados directamente a la computadora. Casi siempre eran sistemas grandes, voluminosos, con el propósito de hacerlo todo para toda la gente. Era la tercera generación. La cuarta generación, de la mitad de década de 1970 a 1980. Los sistemas de la cuarta generación constituyen el estado actual de la tecnología. Con la ampliación del uso de redes de computadores y del procesamiento en línea, los usuarios obtienen acceso a computadores lejanos. Geográficamente, a través de varios tipos de terminales. Muchos diseñadores y usuarios se sienten aún incómodos después de esas experiencias con los sistemas operativos de la tercera generación. No estaban muy cómodos en esos tiempos. En la cuarta generación estaban creciendo un poco más, o sea, más que la tercera, ¿no? En la quinta generación, a mitad de 1980 a 1990. Con la creación de los circuitos LCI, integración a gran escala, chips que contenían miles de transistores en un centímetro cuadrado de silicio, empezó el auge de los ordenadores personales. En esto se dejó un poco de lado el rendimiento y se buscó más que el sistema operativo fuera amigable, surgiendo menús e interfaces gráficas. Nada más, ¿no? En esa época siguieron utilizando lenguajes ya existentes como Smalltalk o C y nacieron otros nuevos. Un avance importante que se estableció a mediados de la década de 1980 fue desarrollado de redes de computadoras personales que corrían sistemas operativos en red y sistemas operativos distribuidos. Es la quinta generación. La sexta generación, a mitad de década de 1990 a 2000. En esa generación nació el GNU Linux, FreeBSD, Microsoft Windows y BeOS, que hasta ahora en Linux es más recomendable ya que es gratuito y funciona y es aún actualizable, no pierde nada de eso. Bueno, de GNU Linux es el
al parecer es un sistema versión mejorada de Unix. Eso está, pero es su mejora, basado en el estándar de POSIX, un sistema que en principio trabajaba en modo comandos. En esa generación nacieron esos 4. También hubieron más, pero solamente son los principales. En la 7ª generación, a mitad de la década de 2000 a 2010, también nacieron en esa generación el Symbius, el Morphos o MacOS y también el Haiku. También son buenos, pero en esa generación ya estaban creciendo. En la 8ª generación, de mitad de década de 2010 a 2020, nacieron Iyumus y Open Indiana. Que Iyumus se trata del código a base a partir del cualquiera podrá crear su propia distribución de software basada en sistema operativo Open Solaris. Pero Iyumus no es una distribución ni una bifurcación, al menos por el momento, en la medida que no pretende separarse del troneo principal, sino un derivado de la consolidación, los drivers, los servicios de red, las bibliotecas del sistema y los comandos básicos del sistema operativo. Open Indiana, sus características es un sistema operativo tipo Unix, liberado como software libre y de código abierto. Es una bifurcación de Open Solaris, concebida después de la compra de Sun de Microsystem por parte de Oracle, y tiene como objetivo continuar con el desarrollo y la distribución del código a base de Open Solaris. Eso sería todo de la historia de los sistemas operativos, todo lo que sucedió, todo lo que crearon en esas décadas, en la que hubo 8ª generación de 1940 a 2023 ahora, ¿no? Hasta el momento están creando más y cada uno va mejorando.